Que pasan, ahí encontramos que está nuestro Señor Jesucristo, amén, en todo lugar. Yo quiero hablarte de algo que sé que dentro de lo que es la iglesia, muchas veces has escuchado esta palabra, esta frase, es de hecho una palabra que viene en la Biblia, y es cuando se exhorta a Timoteo que hable y defienda la sana doctrina, y así se llama esta prédica, la sana doctrina. Quiero que abras tus oídos espiritualmente. Le voy a hablar a tu espíritu, ¿sí? Porque muchas veces se ha sacado de contexto de qué se trata la sana doctrina. Y a veces es un pretexto para que las iglesias se anden peleando por su doctrina. Y están de repente criticándose una a otra y se pierde de vista lo que en realidad es la sana doctrina de Jesucristo. Para esto quiero llevarte a Mateo 16, del 1 al 12, pero antes quiero que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú el que hable, Espíritu Santo. Toma control, Señor, de mi vida, de las palabras que salen de mi boca, Señor, que sean para edificar a tu iglesia. Dispón cada corazón, cada oído, Señor, para que pueda recibirla y la pueda poner por obra, Señor. Y que la gloria y la honra siempre sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a Mateo 16, del 1 en adelante. No te voy a decir hasta qué número, porque si no te vas a cansar antes de empezar, pero te voy a decir algo. A mí me gusta fundamentar todo en la palabra, porque podría yo hacer un resumen, pero entonces serían palabras mías, pero nada como que sea el Señor. Aquí va a aparecer la versión Reina Valera, yo te voy a leer la versión Dios habla hoy, que es más, digamos que entendible para ti y para mí en la actualidad. ¿Está bien? Y dice la palabra de Dios: los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús. Fariseos y saduceos eran, digamos que los judíos religiosos de la época, pero que tenían dos doctrinas, es decir, había una diferencia entre la doctrina de los fariseos y los saduceos. Bueno, fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa. Le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Versículo 2, pero Jesús les contestó: por la tarde, dicen ustedes, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen: hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales que está de estos tiempos? Me voy a detener. Mira, lo que el Señor está diciendo. Hay algo que el Señor siembra en nosotros para cuando todavía no le conocemos. El mundo le ha puesto nombres, algunos le dicen sentido común, pero en realidad es que el Señor nos ha dado en nosotros el poder aprender y observar. Y aprendemos a leer las temporadas, cómo está la tarde, cómo va a estar el día, si va a llover o no va a llover. Y si somos capaces de hacer eso, el Señor está diciendo cómo es que no son capaces de saber, de ver, estar siendo testigos de las obras que estoy haciendo. Tu espíritu, porque tienes un espíritu, da testimonio de eso. Tú sabes que viene de mí. ¿Cómo vienes si me pides una señal? Y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. Señor, danos una señal de que esta iglesia que es de Dios, es tuya, Señor. Y el asunto es que hemos visto cosas, hemos visto de repente que la gente se sana, que la gente se transforma, que la gente se salva, y todavía pedimos una señal. Hay cosas que no es necesario pedir señal. Cuando se habla de la palabra de Dios, cuando Jesucristo es el centro, no hay vuelta de hoja. Cuando se saca de la ecuación al hombre, no hay vuelta de hoja. Es de Dios. ¿Por qué? Porque quien está al frente es el Señor, no un hombre, no una doctrina, no una institución. Es Jesucristo mismo. Entonces él continúa diciendo: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa. Ojo, y aquí me da una señal. ¿Quién pide señal?
la gente malvada e infiel. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. En esto habían sido testigos sus discípulos. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Ellos iban en otra cosa, y aquí te voy a hablar algo que el Señor me hablaba. A veces se está hablando algo que parece que es trivial, pero el Señor está enseñando una cosa. Pero nosotros nos desenfocamos y nos distraemos en algo más. Lo que les pasó a sus discípulos. Sí estaban ahí, escucharon la señal que pidieron los fariseos y saduceos y la respuesta de Jesús, pero no le pusieron mucha atención porque ellos estaban en otra cosa, al grado que hasta el pan se les olvidó al pasar al otro lado del río. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, dice, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, nuestro Señor Jesucristo seguía meditando en lo que acababa de pasar. Seguía meditando y creía que ya sus discípulos también venían meditando en lo que él dijo de los saduceos y de los fariseos. Por eso hace este comentario el Señor. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero los discípulos que iban en otra cosa, comentaban unos a otros, no trajimos pan. El Señor iba metido en algo porque pensó, ellos van poniéndome atención. ¿Sabes? Cuídate de lo que es la doctrina o la levadura de los fariseos y los saduceos. Está haciendo una comparación. No trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Porque aquí vio dos cosas. La corta memoria. ¿Qué poca fe tienen ustedes? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí ante 5,000 hombres. ¿Y cuántas canastas recogieron? Ese es como número 1. O sea, ya se les olvidó. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y te decía yo que dentro de la iglesia, de la vida de la iglesia, se escuchan que existen muchas doctrinas. Y hay quien se aventura a tacharlas de falsas doctrinas. Y empiezan sin ningún miramiento y sin ningún temor a descalificar doctrina por doctrina. Es falsa doctrina, falso maestro. Ahora, ciertamente la palabra dice que lo sabrá. Claro que sí. Nuestro deber es conocer la palabra para no ser engañados. No agarrar piedras para tirarle de pedradas a los que creemos que no son la sana doctrina, porque créeme que muchas veces en la soberbia de pensar que yo tengo toda la razón, voy a pegarle una pedrada a alguien que quizás no está tan errado. Pero como no lo conozco, como no es como yo hablo, como no es como yo pienso, para mí es falsa doctrina, no es sana doctrina, y tiro la primera piedra. Ahora bien, entonces, ¿cómo saber si una doctrina es sana? Por lo regular, lo primero que nos dicen de una doctrina que no es correcta, que no es sana, es porque se habla de prosperidad. ¿Has escuchado eso? Y le tiran a ciertos pastores porque se ve que tienen una iglesia grande, está muy bien su iglesia, muchos sirven, es una multitud dentro de su iglesia, y entonces automáticamente decimos, esa no es una sana doctrina porque es de prosperidad. Pero escucha esto, necesitaríamos realmente poner atención a ver cómo están llevando su doctrina, porque una cosa es que nos digan o lo escuchemos, y otra muy diferente es que a través de la Escritura lo comprobemos.
Porque el asunto está en que hay algo que no se puede dejar pasar. Hay algunos pastores que como los respalda el Señor. Y yo he visto sanidades, y yo he visto que lo que hacen, le creen a Dios y Dios los bendice. Y por más que les buscan y les buscan, el Señor los respalda. Pero también he visto que hay pastores que defienden de tal manera la sana doctrina que hasta se ven amargados, se ven enfermos y nada les está. Entonces, ¿cuándo es que pasaste de una línea a otra? Además de que la palabra me enseña que yo necesito ir a los cautivos, a hacerlos libres, a dar las buenas nuevas, no a estarme peleando con mi hermano. Si él está haciendo algo que no es correcto, lo tendrá que ver con el Señor. Pero el Señor nunca me dice, cuando me dice defiende la sana doctrina, es la defienda yo para mi vida, que yo necesito estar escudriñando la palabra para entender, no, esto no es bíblico, esto viene del hombre, entonces no es una sana doctrina. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son falsos maestros? ¿Cómo puedo reconocer lo verdadero? ¿Por lo que dice la mayoría? Si todo el mundo dice, esta es una falsa o no es sana doctrina, ¿les hago caso por lo que dice la mayoría? No, porque en ese entonces los fariseos y los saduceos eran la mayoría y tachaban a nuestro Señor Jesucristo de algo falso. Decían que no era hijo de Dios, que era una secta y que había que perseguirla, porque no hablaba como ellos. ¿Es por las credenciales de instituciones que son avaladas por los hombres? No, espérame, esta iglesia sí porque hay una institución detrás de ella. ¿Será? Porque en realidad en la palabra nunca dice el Señor, y se harán instituciones y entonces ellas avalarán. Quien da testimonio es el Espíritu Santo. Eso sí dice la Escritura. Y cuando habla de iglesia, habla de ti y de mí, no de una congregación. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y quien da testimonio de ti y de mí es el Espíritu Santo. Pero entonces, tristemente, muchos nos enfocamos en persecuciones de lo que consideramos falso y nos olvidamos de cumplir con la primera asignación que Dios nos da, que es hablar del arrepentimiento y el perdón. Y yo he escuchado, yo he sido testigo de personas que se están luego peleando con otras personas por alguien más, pero se olvidan de predicar la palabra, se olvidan de predicar el testimonio de ellos mismos cuando el Señor vino a su vida, cuando los salvó, cuando los sanó, cuando los liberó. Cuando ellos entendieron que ellos iban a un lugar donde no había salvación, no había esperanza, pero nos encontramos con Jesucristo y Él nos salva, nos perdona. Debemos hablar del arrepentimiento y el perdón de pecados, del amor y la justicia de Dios. Es importante conocer las Escrituras, pero no para tener solamente conocimiento, no solamente para tener doctrina. Pues esto no se trata, escucha lo que voy a decir y sé que es algo muy común, pero tú ya lo has escuchado aquí, porque no se trata de liderazgos ni empoderamientos de gobierno en el reino. No se trata de eso. La palabra de Dios nos habla del amor, la misericordia y gracia de Dios. Nos muestra su poder y autoridad. La autoridad es de Él, el gobierno es de Él. Es un reino, no es una democracia. Él es el rey. Nos da a conocer su sabiduría y soberanía. Nos permite conocer la razón de nuestra creación. ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es la finalidad de que el Señor haya creado a cada uno de nosotros en lo secreto? El motivo para ser salvados. Porque nos crea en un principio en la eternidad, pero luego cuando venimos a este mundo estamos perdidos.
Y es tal su amor que viene por su creación, porque hay una asignación muy importante en cada uno de nosotros mientras estamos respirando. Y Él quiere que se cumpla. En resumen, su palabra, las sagradas escrituras, la Biblia, nos revela a Jesucristo. No se trata de conocimiento, no se trata de doctrina, se trata de Jesucristo, nuestro Salvador. Las escrituras nos permiten conocernos y relacionarnos hasta ser uno con Él. Esa es la sana doctrina. Cuando yo comienzo a caminar en un conocimiento pleno de Jesucristo, cuando empiezo a encontrarlo en cada situación que voy caminando, buenas y no tan buenas, te digo algo, en las malas es donde más lo conozco. Porque en lugar de reaccionar como antes reaccionaba, en donde yo era reactivo, contestaba, decía y me peleaba, ahora voy, cierro la puerta de mi cuarto y entonces me desahogo con Él. Y le digo, Padre, Señor, esto es injusto, me están haciendo esta injusticia. Y entonces Él me empieza a hablar. Y es curioso cómo ante Él no puedo. Me rindo. Y termino diciéndole, tienes razón, Padre. Y mi corazón es contrito. Se humilla voluntariamente. ¿Quién soy yo para decir que tú te has equivocado? ¿Quién soy yo para decir que tú me estás poniendo en una situación adversa? Porque si creo que eres soberano y haces tu voluntad, aún esto es tu voluntad. Y entonces entiendo que algo me quieres enseñar o algo me quieres sanar, quitar, liberar. Y cada vez que salgo de su presencia salgo diferente. Y ahora en el continuo, cada vez que encuentro a Jesucristo en las situaciones que voy pasando, sé que algo viene nuevo. Sé que algo quiere conmigo. Sé que algo me va a enseñar y me va a sanar. Y de eso se trata. No se trata de que andemos en picadas, no que andemos tropezándonos. Todas las cosas para los que amamos a Dios, dice la palabra, nos ayudan a bien. Quizás mi hermano piensa, es que yo no leí las letras chiquitas que cuando iba yo a conocer a nuestro Señor Jesucristo me iban a pasar estas cosas. Es que es la forma de conocerlo. Va a haber cosas muy buenas y verás la gloria de Dios. El Señor me abrió esta puerta, el Señor me bendijo de esta manera. Pero vas a valorar más ese bendito desierto donde tú saliste y alabaste y adoraste al Señor. Y lo más hermoso es que cuando tú comienzas a conocer a Jesucristo, ¿qué crees que sucede? Nuestro Señor empieza a revelarte algo todavía más maravilloso, al Padre. Yo no puedo conocer a mi Padre si no conozco primero a mi Señor Jesucristo. Por eso uno de sus discípulos le decía, muéstranos al Padre. ¿No has estado conmigo todo este tiempo? Porque no se trata de cumplir un tiempo de que, bueno, ya conocí a Jesús, ahora voy a conocer al Padre. Te das cuenta que son uno mismo. Y es de tal manera que tu oración incluso cambia. Porque la diriges al Padre en el nombre de Jesús, dirigido por el Espíritu Santo. Y ya no es una oración repetitiva, monótona y a ver qué me sale, sino es eficaz. Hermano, ¿y no será una sana doctrina cuando hay una iglesia con avivamiento? ¿Qué piensas? ¿Será que una iglesia con avivamiento sea una evidencia de una sana doctrina? Porque muchas iglesias, de hecho, si no es que todas, están buscando un avivamiento en la iglesia. El problema es que muchas veces también lo aprendemos como doctrina. Busquemos avivamiento sin entendimiento.
Y buscamos hacer eventos, que venga un apóstol, que venga un profeta, que venga un pastor, que venga alguien que Dios use de gran manera para que la gente venga, se caiga, sea llena y pasen muchas cosas para gloria de Dios. Y está bien, porque la presencia está, por supuesto que sí, porque muchos varones de Dios son usados en ese sentido. Pero estoy hablándote de la iglesia, de la intención, de la necesidad de que haya algo. Porque si vienen a la iglesia y todos están escuchando la palabra, pero nadie se cayó, nadie se sanó, nadie habló en lenguas, entonces no. Pero se habla la palabra de Dios. Avivamiento, mi hermano, no es que la congregación esté avivada. Avivamiento es que tu espíritu se avive. Y la única forma de que tu espíritu tenga vida es a través del Espíritu Santo. Si tú no conoces, si tú no estás unido al Espíritu Santo, puedes tener una emoción y vendrá un evento, vendrá un predicador, hablará y se moverá el Espíritu Santo, te tocará, sentirás muy bonito y en la emoción, en el alma, dirás, qué maravilloso tiempo. Pero una vez que se termina y sales, te vas igual. Y anhelarás otro evento. ¿Cuándo habrá otro evento, hermano? Hay que planear muchos. Pero el Espíritu Santo escrito está, mora en ti y está sobre ti. Y tú deberías de llevar ese avivamiento a donde quiera que vas. Eso es una sana doctrina. No se trata de ser activistas, sino de hacer vida a las Escrituras en nuestro diario vivir. Y te voy a decir algo, todos, yo mismo, cada día tengo que morir a algo. Porque quizás, ay, el hermano, pues sí, ahorita está diciendo eso y será que, no, créeme, yo mismo tengo que morir a muchas cosas. Todos los días. Tengo que ponerme a cuentas con mi Señor y decirle, Señor, guíame, enséñame, muéstrame. ¿Estoy bien? ¿Voy caminando contigo? Hay algo que nunca voy a poner en duda. Sé que tú me llamaste. Decía un canto anterior, yo soy quien dices que soy, porque tú lo dices, no lo digo yo. Eso no está en duda. Pero lo que sí necesito es aprender de ti. Porque el que me hayas llamado no significa que ya estoy listo en todo. Necesito conocerte cada día más. Y apenas platicando con alguien le decía yo, y es que, ¿sabes? Muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo, obviamente comenzamos a conocerlo de una forma. Nos comparten la palabra, comenzamos a escuchar que nos hablan de Jesús, y eso nos comienza a llenar de Él. Pero te voy a decir algo más. La palabra me enseña que Él quiere una relación personal contigo, quiere ser uno contigo. Y entonces para cuando nosotros llegamos a un tiempo en donde lo que nos hablan de Jesús ya no es suficiente. Y entonces parece que se me acabó la energía, que como que algo pasa, como que empiezo a, ya no me sucede como antes que veía yo la gloria de Dios, era suficiente para hacer algo, pero parece que me estoy quedando corto. ¿Qué sucede? Porque el Señor dice, necesitas venir más profundo. La lectura de la palabra es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y no tiene que ver con el hecho de que, bueno, voy a leer, entonces ya no voy a la iglesia. Tú cuando vienes a la iglesia de la palabra que has leído en casa, viene entonces una revelación de lo que el Señor ya te enseñó en casa. Y nos alinea a su propósito como iglesia, como congregación, pero también te da una palabra personal. Pero es necesario que tú escudriñes en casa. Si tú no lees la palabra, te voy a decir algo. Quizás muchos de ustedes llegaron al punto en donde ya no es suficiente. Necesitan leer más, sí, más,
pero no como lo habíamos antes hecho, porque ¿cuántos de ustedes no nos dijeron alguna vez, a ver, lectura de la palabra todo el año, vamos a transcribir? Y ahí vamos como si fuéramos alumnos de escuela a hacer planas, sin entendimiento. Ay, ahí están, ya. Sí leí, sí transcribí. ¿Entendiste algo? No, nada, pero lo entregué a tiempo. Y eso no puede ser así porque el Señor quiere una relación. No se trata entonces de hacer actividades, es ser como nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de ser como Él es que Él viva en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice la palabra, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Te voy a hablar un poquito de ellos. Los fariseos y los saduceos habían estado por mucho tiempo discutiendo entre ellos. Les gustaba debatir entre ellos. Eran conocedores de la ley y se peleaban porque unos hablaban sobre lo que era que no había reencarnación, otros tenían la resurrección, perdón, no creían en la resurrección y eran detalles. Y empezaban a discutir. Sin embargo, en ese tiempo pasó algo. Y sabes, a veces sucede en las iglesias. Encontraron un enemigo en común y se unieron. Y a veces pasa que hay iglesias que ni se hablan, dicen los jóvenes, ni se topan desde hace mucho tiempo. Y de repente, de la nada, surge alguien, una nueva obra, y liman asperezas y unen ideas, porque hay una mala sana doctrina ahí, hay una doctrina que no es sana y que está en contra de lo que hemos enseñado tanto tiempo. Jesús les dijo, pueden pronosticar el clima viendo el cielo, distinguir señales de los tiempos, pero se los dijo porque se negaban a reconocer. Algo impresionante es que sabían que venía de Dios. Hubo un principal que le dijo, yo sé que tú vienes de Dios. Era un principal, Nicodemo, porque las cosas que hace son de Dios. No era el único, pero se negaban a aceptar que él venía de parte de Dios. No lo reconocían, no querían creer en él. Y te digo una cosa, sigue sucediendo. Escrito está que si tú haces esto así, vives este principio, el Señor va a hacer esto. No. A ver, quiero ver la señal. Pero es que es suficiente con que tú leas, escrito está. No. Si yo veo que se sana, si me abre la puerta, si me da el trabajo, si me paga la deuda, entonces creo. Y de repente somos como los saduceos y fariseos. Y vemos las señales, porque hay algo acá, porque el Espíritu Santo está hablándonos acá, porque sabemos, sí, es cierto, es palabra de Dios, pero hay una lucha acá. Y dice la palabra, duros de cerviz, porque tienes la escritura acá, pero no la dejas bajar acá. Sabes que es cierto, pero eres duro de esta cerviz, no la dejas bajar hasta donde está tu espíritu. Por eso hoy te dije, le voy a hablar a tu espíritu. Meses después de ese evento, en Lucas 12:1, el Señor vuelve a repetir la misma enseñanza. ¿Era importante? Mucho. Entre tanto se juntaron miles y miles de personas. ¿Cuántas?
3, 4, miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban, Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Hoy el Señor te está hablando a ti. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, y le pone nombre, su hipocresía. Porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. ¿Qué está diciendo el Señor? Nosotros tenemos un concepto de la hipocresía. Ser hipócrita pensamos que es como que alguien no me cae bien, pero te digo, ay, hola. Ay, qué hipócrita, mira. Él no le cae bien, pero ya la saludó, ¿no? Ay, sí. Y creemos que eso es hipocresía. Pero hipocresía abarca muchas otras cosas. Aquí nos da luz, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse. Hipocresía tiene que ver cuando tú y yo tenemos algo que ocultamos, pero vivimos como si no estuviera. Pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Y venimos con manos levantadas. Ni nada escondido que no llegue a saberse. Voy a hacer lo posible porque no salga. Pero ¿sabes por qué sale? No porque se te vaya de repente y se te salga lo que estás guardando en secreto. Es lo que empieza a pasar en ti. Porque comienzas a reaccionar como cuando no conocías al Señor. Empieza a haber una evidencia. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día. Y no es que salgas afuera de tu casa y lo andes pregonando o alguien de repente, ya sé tu secreto, lo voy a decir. No se trata de eso. Todo mundo va a saber que algo tienes. Será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. No tengas miedo que se descubra. No tengas miedo de la crítica. Todos fallamos. Todos caemos, todos nos tropezamos. Que no te preocupe el que dirán. Dice el Señor, yo les voy a decir a quién deben de tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Y Él sabe todas las cosas. Y a veces puede pasar, ay Dios mío, pero Él te dice, pero yo soy tu Padre. Ven conmigo a lo secreto. Cierra la puerta. Habla lo que yo ya sé. Y una vez que me lo hayas dicho, una vez que te haya yo dirigido, sé libre. Porque lo que nos mantiene luego cautivos es ese secreto. Y de repente comienzo a perder la piedad, la mansedumbre, la paz, la misericordia y aún la gracia para con los demás. Porque es algo que me es carga. Y busco cualquier pretexto para justificarlo. Por eso te digo, comienza a ser gritado en las azoteas. No, hay algo que, oye, el hermano no era así, oye, el hermano le pasó algo, como que algo está sucediendo ahí. Es rápido, es importante ir con mi padre, cerrar la puerta y decir, Padre, ¿sabes qué? Te necesito. Yo les voy a decir a quién deben de tenerle miedo. Bueno, ya lo leí. Dice el 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo,
Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y te está diciendo, mira, si el Señor sustenta su creación a todos sus animalitos y no se olvida de ellos, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene bien contados, uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Nos está diciendo el Señor, es que no temas. Cierra tus oídos a las voces que dicen, no, tengo que esconder eso, qué pena, Señor, qué vergüenza contigo. Pero es que Él ya lo sabe, Él estuvo ahí. Y te está diciendo, ven conmigo. Ábreme tu corazón. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Eres tú y Él. Somos Él y yo. No hay nadie más. Y si es necesario, entonces ya libre, me pongo a cuentas con los demás. La hipocresía de ellos era el resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objetivo de sus vidas. Esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las escrituras. Los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Y aún los discípulos de Jesús, ¿qué crees? Estaban en peligro de albergar este mal tan sutil. Por eso el Señor les dijo, cuídense de esa doctrina. Cuídense. Los discípulos del Señor, sí, porque días después comienzan una discusión diciendo, ¿quién será el primero o el segundo cuando Él esté en su reino? Por eso te digo, ¿cómo se identifica una sana doctrina cuando no hay liderazgo con nombramiento, sino por servicio? Cuando es de corazón al Señor, no por reconocimiento personal. Es cuando no sales en las fotos. Es cuando tú sirves de corazón, pero parece que no estuviste. Entonces estás viviendo una sana doctrina porque es para Él. Aunque exteriormente los discípulos abandonaron todo por amor, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí mismos. Andamos caminando con el Maestro. O sea, somos parte de los 12 discípulos. Este es un espíritu que motiva las disputas. ¿Y cómo me doy cuenta? Escucha cómo hablas. A mí el Señor me enseñó algo. Cuando tú comiences a tener una falsa modestia y empieces a hablar, es una señal, un foco rojo. Cuando tú solito te pongas como mártir, ya estás mal. Hay algo que está comenzando a gritar, que te estás contaminando de esa levadura. Porque yo sé quién eres tú. Yo soy el que dijo quién eres. Conmigo no tienes que estar diciéndome, Señor, yo creo que necesito que acá y buscar. No, o sea, conmigo no tienes que venir a impresionarme, dice el Señor. Es mejor cuando vienes y me dices, Padre, perdóname porque te fallé. Porque entonces yo lo sé, porque yo estuve ahí. Ay, Señor, pensé mal. Sí, hijo, pensaste mal, pero ya estás aquí. Arréglalo. Diferencias. La sana doctrina tiene que ver lo que estamos aprendiendo nosotros, no una congregación completa. Porque cuando la congregación tiene una relación con Jesucristo, no hay peligro de una doctrina que no sea sana. Porque todo mundo buscamos al Señor, todo mundo lo conocemos. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa. ¿Quién ha hecho un pastel?
poquito, leve, y leuda toda la masa. De modo que después de un rato comparte la misma naturaleza ya toda la masa. Con una pizquita ya la masa está impregnada de la levadura. Así también, si se le tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Sí. Es que el pastor, eso de seguro lo dijo por mí. A mí me pasó, hermanos. A mí me pasó la primera vez que llegué a una iglesia, mi esposa me dice, vamos a la iglesia, y llego yo. Al pastor ni lo conocía y el pastor empieza a predicar lo que el Señor dijo. Pues el Señor me estaba hablando a mí y yo salí con ella. Oye, ya le fuiste a contar. De seguro le dijiste todas las cosas. No. Pero estaba yo lleno de levadura. Era parte de mi carácter. Hoy necesito cuidar de no impregnar mi carácter de esa levadura. Necesito buscar siempre al Señor porque ahí te va. No hay día en que no necesites estar a cuentas con Él. No nos podemos dar el lujo de que pase un día y mañana, ya fui a la iglesia, ahora el miércoles. No puedes hacer eso. Porque mientras a lo mejor no estás haciendo lo que debes de hacer, estás comenzando a crecer, créeme, es suficiente. Es suficiente que no falte el domingo. Por ahora es suficiente. Pero llega un momento en que dices, no, ya no es suficiente, tengo que ir los miércoles. Bueno, ahí va, ahí la llevo. Voy miércoles y domingo, ahí la llevo. Pero llega un tiempo en que ya no es suficiente. ¿Y ahora qué hago? Pastor, invéntese otro día. No, lee la palabra de Dios. Es que no le entiendo, me duermo. Pero tienes al Espíritu Santo. Es que no tengo tiempo, todo el día estoy ocupado. Créeme, sí tienes tiempo. Porque cuando pase alguna situación que amerite que el Señor tome control, haces tiempo. No te esperes a ese momento. Lee, búscale, platica, habla con Él. Te voy a decir una verdad, y esta quiero que te la guardes. No busques o escuches la opinión de un hombre para las cosas que son del Espíritu. Porque llega un tiempo en donde sí me acerco, oiga, pastor, fíjese que así, bueno, mira, tienes que hacer esto, vamos a orar a Dios. Es suficiente para un tiempo. Y te doy la dirección, mira, vamos a orar, el Señor te va, creo que es por acá, pero no puedes estar toda tu vida así. Tú necesitas tener una relación de tal forma que cuando el Señor te da una instrucción, tú la entiendes. Porque alguien más se va a acercar contigo y te va a decir, ¿tú cómo le haces? Bueno, le vas a dar los primeros pasos, pero le vas a decir, pero el Señor quiere algo contigo. No puedes depender siempre del hombre. Y no es que te estoy diciendo, ya no te congregues, porque hay gente que se va al otro extremo. Bueno, entonces ya no me congrego. Seguro. Porque entre más conoces al Señor necesitas congregarte. Porque tú eres parte de la iglesia. Busca la dirección de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo. La reconocerás si estás lleno de su palabra. Porque escrito está, Jeremías 31, 33, 34. Dice el Señor, esta es una palabra que en ese momento era una promesa, era una palabra profética. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. ¿Dónde? En su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque el Señor ya está estableciendo algo. Yo soy digno de ser buscado. No le haces un favor a Dios por venir. La gente que viene a su presencia es porque anhela estar con Él. ¿Por qué crees que en esta casa no se ruega a los de afuera? Ven, anda,
Mira, te esperamos, porque es una decisión, porque podrían venir, pero no con la convicción y se engañarían, porque Dios conoce el corazón. Para que me conozcan, porque todos, escucha esto, y está pasando acá, desde el más grande hasta el más pequeño. Y los que estuvieron aquí con los niños, escucharon que ellos aprenden. Me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Hermano, está en Jeremías. Es un profeta pasado, antiguo, del Antiguo Testamento. Es una promesa. Hebreos 8, 10, 13. Pablo le escribe una carta a los hebreos, y si tú no lo sabías, tú y yo somos parte de esos hebreos, no por la nacionalidad, porque somos la Israel espiritual, porque nos ha alcanzado este nuevo pacto que hicimos hace un momento en la cena del Señor. Porque nosotros ya no hacemos ritos en donde matamos a un cordero y lo quemamos al Señor. Nosotros venimos con un corazón contrito y lo traemos al altar. Y tenemos acceso al trono de la gracia. Y en Hebreos 8:10 dice: la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, te lo vuelve a repetir, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor. Pero aclaro, conocer al Señor. Cuando tú conoces al Señor, se nota. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera. Y a lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer. Y te digo algo, en la iglesia actual hay cosas que están por desaparecer. La institución, la dogma de hombres, los ritos, las formas que no son bíblicas, están pronto a desaparecer. Las formas. El Señor busca corazones sencillos, sencillos de corazón, dice la palabra. Hebreos 10, 15, 17. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir. ¿Quién va a dar testimonio de esto? El Espíritu Santo. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Los discípulos en ese tiempo entendieron lo que el Señor dijo, que se guardasen de la levadura del pan. No del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hoy tú y yo entendemos que una sana doctrina tiene que ver con Jesucristo. Nuestra vida es cristocéntrica. Él importa. Nosotros solamente somos vasos. Vasos que Él llena, usa. A veces tiene que romper. Y nos tiene que volver a formar para poder servir en lo que el propósito que Él había dicho. Y quiero concluir, y me gustaría, si me puedes apoyar, así por favor, solamente con música. Que el Espíritu Santo empiece a hablar a ti. En ese tiempo el Señor le habló a sus discípulos, que estaban con Él. Ellos estaban de repente haciendo otras cosas, estaban llenos de actividad, de tráete la comida porque ya nos vamos para el otro lado del lago. ¡Chin! Se nos olvidó la comida. El Señor está hablando de que se nos olvidó el pan. Hoy el Señor te dice, pon atención.
Escucha lo que quiero que aprendas. Por un momento olvídate de lo otro que es parte de lo cotidiano. Cuando escuches la palabra de Dios, pon atención a la palabra de Dios. Y si de repente por ahí pasó algo, se cortó a lo mejor lo que estamos transmitiendo, eso no importa. Lo que importa es que escuches lo que el Señor está hablando. Hoy día el Señor te está hablando como a sus discípulos. Y te está diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? ¿Sabes, Señor? Yo no puedo caminar contigo si primero no hablo contigo de lo que soy. No podría yo seguirte el paso si hay una piedra en mi zapato que me estorba y que tú sabes cuál es, y no la confieso ante ti, si no me arrepiento de ello. Podría yo justificarme y echarle la culpa que la piedra se me metió en el zapato por el camino, está lleno de piedras, Señor, mándame por un camino pavimentado. No puedo romper con la hipocresía si le echo la culpa a los demás. Cuando estoy contigo no puedo echarle la culpa a nadie más. Porque es como decirte, Señor, que en realidad no me perdonaste en la cruz, que alguien más tuvo culpa. Pero de antemano, cuando yo no reconozco que tengo que hacer, Señor, y tengo que asumir, ya decidí. Para caminar contigo, Señor, lo único que escuchamos debe ser tu voz. Ser como tú, nuestro espíritu unido a tu Santo Espíritu. ¿Sabes, hermano? El poder decir a alguien: es que yo pasé lo mismo que tú, también un día hice lo que tú hiciste. Sí, salió de mi boca una mentira. Sí, me justifiqué en la forma de ser de alguien más, y por eso es que reaccioné. Yo también lo hice. Sí, yo también me sentí víctima. Sentí que me rechazaban, pero no entendía que eso quedó en la cruz un día, cuando yo no lo conocía. Pero hoy nunca más puedo poner ese pretexto, porque Él clavó todo en esa cruz. Y no podría yo mentirle a mi Señor diciendo que soy así por causa de alguien más. Solamente decirle: Señor, ven y entrónate en mi corazón. Que de Pablo Edgar, no haya nunca nada más. Que Él se murió el día que te encontró, Señor, y que tú lo encontraste. Y que si hay algún momento en que algo se ha querido levantar, Padre, tú lo quites de mi vida. Que las cosas que viví solamente sean un recuerdo para no volverlas a cometer yo ahora con alguien más. Pero también las omisiones que hice, Señor, pensando que soy más bueno incluso que tú, Padre, perdóname por mi soberbia, porque nunca sería yo más bueno que tú, ni siquiera un poquito me acercaría a ti, Señor. Y tú me has dado de tu justicia. Tú lo que quieres es que yo sea justo, no bueno, porque solamente hay uno bueno, que es Dios. Dios es bueno, pero tú y yo somos justificados por Él. Y eso significa que cometemos errores. Y eso significa
significa que tenemos que ir con el Padre. No se trata de ganar o no ganar. Se trata de ser limpios. Porque cuando llegamos y entregamos lo que somos ante Él, Él toma eso y los echa al fondo de la mar. Y no se acuerda nunca más de ello. Y es entonces que ya no estoy confundido en lo que es una sana doctrina. No tiene que ver con una institución. Vivimos la sana doctrina de Cristo, la que es con piedad, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, la palabra de Dios, la cual se habla y se enseña con autoridad por causa de vivirla y ponerla en práctica, cada uno de los preceptos que establece Dios en sus escrituras. Juan 7, 16, 18 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. ¿Y sabes algo, hermano? Nuestra doctrina no es nuestra. No tiene que ver con denominación. Algunas veces nos preguntarán: ¿y ustedes qué denominación son? Y apenas una vez escuché a nuestro pastor José Luis Arellano, que dijo: yo no tengo denominación, yo soy cristiano. Y yo decía pero entonces no hay. Hoy lo entiendo. Si quieres que te digan pentecostal, está bien. Si quieres que te digan evangelista, está bien, porque todo eso lo hacemos y creemos. Pero que digan que eres cristiano porque eres como Cristo. Mi doctrina no es mía, decía el Señor Jesús, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Conocerá si la doctrina es de Dios. Así de sencillo. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Es que, sí, pero, es que. Jesucristo nunca dijo, es que. Pero. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo soy el primero que falla, Señor. Oye, ¿qué no te enojó? No, ¿por qué? Mira, no te voy a mentir, hubo un momento en donde sí me sentí mal. O sea, claro que sí, si no tengo atole en las venas. Pero ¿sabes algo? De ahí me sacó el Señor tantas veces. Y aún necesito ir con Él, porque eso que sentí se lo tengo que entregar. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué no te pones de pie? Y por un momento habla con el Espíritu Santo, porque esto no es entre el pastor y la congregación. Esto es entre el pastor y el Señor, y la congregación y el Señor, y eso es lo más hermoso. Porque entrando y cerrando la puerta, te digo algo maravilloso. A veces somos literales y decimos: ahora que llegue yo a mi casa cierro la puerta. No, mi hermano, cierra la puerta del templo de Dios que eres tú, y enciérrate con el Espíritu Santo en ti y deja que hable. Deja que te hable a tu corazón. Deja que Él te dirija en lo que tú quieres hablar con Él. Y permítele
que haga contigo su voluntad. Porque nuestro Señor, a pesar de que Él es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, soberano, Él espera que seas tú quien lo busque, porque Él es digno de ser buscado. Padre, te damos gracias por este tiempo. Habla a nosotros, Señor, que tu palabra de verdad, Señor, se haga vida. Cada uno de mis hermanos, Señor, tome que cada uno de mis hermanos tome la palabra de verdad que tú has querido hablar a cada uno de ellos, Señor. Que tu presencia siempre nos haga vivir en coinonía, como en una familia siempre, Padre, donde cada uno de nosotros caminamos contigo y nos vemos a los ojos en ese caminar y nos sonreímos, felices de ser partícipes, Señor, de esta trayectoria, de esta travesía contigo. Que podamos ver a los que encontremos en el camino y decirles: ven, camina con nosotros. Queremos que conozcas a nuestro Señor. Que no olvidemos quiénes fuimos en un tiempo. Que no olvidemos, Padre, quiénes somos en ti. Y que tú eres, Señor, el que importa. Todas las demás cosas, Padre mío, pasarán. Así está escrito. Todo lo que hay en esta tierra pasará. Pero tu palabra no. Tu palabra será siempre, porque tú eres eterno, Señor. Espíritu Santo, ven y derrámate como tú quieras. Rompe nuestras estructuras, nuestras formas de pensar que tú lo haces. Rompe con el habernos acostumbrado que si no es con temblor, que si no es con caída, Señor, haz tu voluntad, Padre, porque de que estás con nosotros lo creemos, es nuestra certeza. Escrito está que donde dos o más estemos reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor, en medio de nosotros. Y escrito está, Señor, que tú estás en nosotros y haces uno, te haces uno con nuestro Santo Espíritu. Y que cuando conocemos de ti, cuando entendemos quién eres, estás sobre nosotros para hacer tu obra. Y es tiempo, Señor, de que este lugar, esta ciudad te conozca. No para reconocer a tus hijos, porque nosotros, Padre, aún nosotros pasaremos. Y vendrán más generaciones, pero que te conozcan a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos quitas del camino el andar pensando en doctrinas sanas o insanas. La sana doctrina eres tú, Señor Jesucristo. Y tú eres, Señor, quien toma el control de cada una de tus iglesias, tanto las que tú has sembrado, aún como las que se sembraron o se iniciaron de una forma malintencionada. Sabemos que tú tienes a bien, Señor, el tomar el control y cumplir tu voluntad a pesar de la maldad del hombre. No permitas, Señor, que nos distraigamos en ese caminar. Déjanos conocerte cada día más. Te damos gracias, Padre, te damos gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Y decimos todos amén,
Amén. Amén. ¿Le puedes dar palmas a tu Señor y decirle gracias, Padre? Gracias, porque hoy sé que la sana doctrina depende solamente de ti y que estés en mí. Déjanos conocerte más. Y bien, despedimos de redes sociales, que Dios les bendiga. Y bueno, quiero dejar el lugar.